Entonces, bueno, esa es básicamente la idea, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Adelante, Juan David. Gracias. Ahí se me escucha bien. Sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todas las personas que están en la sala, la física y la virtual. Arnilda. Bueno, claro que sí. Ok. Esperamos que nos confirmen de la sala si ya nos... Nilda, ¿está bien? Perdón, hay sonido, pero no hay imagen. Ya va la imagen. Correcto, Ok. correcto. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, un saludo a todas las personas que están en la sala, tanto la física como la virtual. Eh, bueno, esta invitación surge porque hace 15 días acerqué a Juan a hacerle una pregunta sobre la concepción de la melancolía en términos de una dolencia, de una enfermedad, y le preguntaba yo pues si no había instancia para considerar la melancolía como algo más que una enfermedad, que de hecho durante estos largos siglos en los que la teoría de los humores fue reconocida como científica, la melancolía no necesariamente fue tenida para menos, y de hecho durante un largo periodo de la historia ser melancólico se consideró como una virtud. Eh, no obstante, bueno, si es el caso, pues podríamos referirnos brevemente a esto, pero montando como algunas ideas, luego de que le hacía la pregunta a Juan, él me dijo que sería bueno que presentara unos minutos en esta sesión, dado que ya sesión anterior era la última sesión que se le dedicaba al tema de la melancolía a partir de la teoría de los humores. Y bueno, yo acepté gustoso, entonces quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones particularmente sobre cómo se origina esta teoría en Galeno, y algo que fue muy importante en la exposición de Juan Fernando, y es mi pregunta por qué fue lo que hizo que esta teoría durara tanto tiempo, por qué fue tan sólida y por qué pareció tan inamovible cuando para hoy a ojos de una persona medianamente letrada en la modernidad, pues podría encontrarla al menos risible en muchos aspectos, ¿sí? Entonces quisiera referirme particularmente a eso y solamente hacer una mención al hecho de que melancolía no necesariamente es una enfermedad, pero quisiera concentrarme sobre todo en esta cuestión de qué tiene esta teoría y qué tiene en la historia de las ideas, todas las teorías que hoy nos parecen hasta cómicas, ¿sí? ¿Por qué resultaron tan importantes durante tanto tiempo? Yo preparé unas diapositivas que podríamos ver para ir captando ese desarrollo de la teoría de los humores que inicialmente surge en Hipócrates, pero hoy la conocemos no solamente por vía de Hipócrates, sino también por Galeno sobre todo. Hay que decir que no es lo mismo la teoría de los humores que la teoría del temperamento, que solemos tratarla como sinónimos, pero humor, notarán ustedes que la palabra humor se parece mucho a la palabra humedad. La teoría de los humores es propiamente una teoría física sobre las humedades, si se quiere, del cuerpo, mientras que la palabra temperamento, notarán ustedes que también se parece mucho a la palabra temperatura o una cierta medida. Hoy en día hablamos del temperamento y del humor como sinónimos, pero esos orígenes son distintos. La palabra humor va relacionado a los líquidos que constituyen el cuerpo, mientras que el temperamento
habla directamente de cierto carácter de la persona, de cierto perfil, si se quiere, psicológico que podríamos deducir a partir de esta antropología de los humores. La teoría de los humores, esta concepción médica, indudablemente es Galeno, perdón, es Hipócrates el autor que la desarrolla, pero la teoría de los temperamentos habría que buscarla sobre todo en Galeno. Sabrán ustedes que son varios siglos los que diferencian a uno y otro. Hipócrates vive en el 460 hasta el 370 antes de Cristo. Pensador previo a que surgiera la filosofía como la conocemos. Solemos decir que el padre de la filosofía es Platón. Hipócrates está antes de Platón. No lo consideramos un autor presocrático como se suele catalogar a estos pensadores por algo que ya voy a señalar. Galeno, en cambio, está en el 129 al 216 después de Cristo, ¿sí? Galeno es un autor latino y Hipócrates es un autor griego. ¿Por qué Hipócrates no es considerado un autor presocrático? Que Hipócrates tiene una abierta batalla en contra del pensamiento cosmológico de la época. A los autores presocráticos hoy los conocemos también como fisicalistas, ¿sí? Para en ese paquete de pensadores que hoy llamamos presocráticos, lo importante era la pregunta por el origen del todo, por el arjé, de dónde surge todo en cuanto existe. Y cada uno de ellos postulaba un elemento diferenciado respecto de ese origen. Bueno, a uno le suelen decir que Tales postuló que el arjé era el agua, que Anaxímenes postuló que el arjé era el aire. Se suele decir que Heráclito postuló que el arjé era el fuego. Eso es bastante impreciso, la verdad. Heráclito no creía que el fuego fuera el elemento del cual surge todo en cuanto existe. Él utiliza más fácil la metáfora del fuego para decir que todo fluye. Pero en términos generales, lo que tienen en común estos autores presocráticos es que postulan un elemento a partir del cual todo en cuanto existe tiene realidad, ¿sí? Hipócrates está en otra. Hipócrates no cree que todo en cuanto exista se deba a un solo elemento. Para él, todo en cuanto existe es una pregunta metafísica y él se concebía a sí mismo como un autor, lo que hoy llamaríamos un autor empirista o un autor materialista. La pregunta por el arjé es una pregunta, es un pseudo problema para Hipócrates. Por eso, más que preguntarse por una cosmología, él se pregunta por una antropología. A él le interesa cómo existe el ser humano que tenemos enfrente, más allá de la pregunta por el origen. Entonces, de un lado tenemos a un filósofo que no es un presocrático, en el sentido en que no está buscando el arjé de las cosas, y de otro lado tenemos un filósofo médico, valga decir, y de otro lado tenemos un médico que también está polemizando con la medicina de su época porque, muy en sintonía con la época, los médicos entonces buscaban cuál es el elemento al interior del cuerpo humano que pudiera estructurar toda la humanidad, llámese flema, llámese sangre, llámese bilis negra, bilis amarilla. Y había un debate en la época de cuál era el elemento constitutivo. Para Hipócrates, esta discusión es igual de abstracta. Lo que sabemos es que cada uno de estos fluidos tiene una naturaleza distinta y que lo que sea el ser humano no depende de una de esas naturalezas, sino de la armonía entre estos fluidos. El concepto de armonía va a ser fundamental para la medicina en la antigüedad y durante mucho tiempo pues va a ser un concepto fundante. Entonces, así como está en contra de la cosmología, está en contra de los médicos de su época, también está en contra de cierta tradición mítica, griega, hasta se podría decir que hasta antes de Hipócrates se creía que la enfermedad era efecto del destino, era un designio de los dioses. Hipócrates se atreve a decir que la enfermedad tiene causas eh, biológicas, sociales, y que es necesario estudiar esas causas y curar esas enfermedades. Muchas enfermedades que se creían que no tenían ninguna cura porque eran el destino de la humanidad, pues Hipócrates se atrevió a buscar medicina para estas dolencias. Entonces he señalado
El problema no es un único elemento que constituye al ser humano. El problema es la armonía entre los distintos fluidos que constituyen al ser humano. De otro lado, para Hipócrates era importante no solamente estudiar el cuerpo como una unidad aislada, estudiar esos fluidos, esa armonía interna de los fluidos, sino también reconocer a qué obedecía esta armonía interna, ¿sí? Así como hay una relación armónica entre los fluidos corporales, o como debe haber una relación armónica, debe haber también una relación entre el cuerpo y el medio. El cuerpo es solamente una extensión del medio natural. Lo que somos está determinado fundamentalmente por lo que consumimos del medio. El consumo puede ser en dos frentes. El consumo por vía de la respiración y el consumo por vía de la alimentación. Por eso estos dos elementos van a ser fundamentales en Hipócrates, sobre todo la alimentación, pero él señala que si hay una enfermedad que es común en una población, el problema habría que buscarlo no en la dieta de los individuos, sino en los aires que respiran o en el clima en el que están sometidos estos individuos. Entonces, si las enfermedades son generalizadas, que podríamos llamar epidemias, se debe a lo que respira esa población. Pero si las enfermedades son particulares, se debe a la composición de fluidos de ese individuo particular y de lo que está consumiendo este individuo particular. Por eso es tan importante la dieta para Hipócrates. Noten ustedes que la palabra dietética incluye la palabra ética, ¿sí? Hoy en día, para nosotros una dieta es un cálculo de calorías y de macronutrientes, micronutrientes, pero nos es muy ajeno el sentido ético de la palabra. La dieta, en cambio, en la antigüedad era toda una forma de vida. Cómo se administra aquello que se come tiene que ver con el carácter que se es. No sé si podemos ver la presentación. Sí, está bien. Voy a compartir. ¿Ven se pasa el micrófono? Sí. Gracias. Voy a compartir con ustedes una gráfica está por acá. ¿Hizo eso? Si bien les decía hace un rato que Hipócrates no comparte mucho con el pensamiento de los fisicalistas, hay particularmente un filósofo, uno de estos que llamamos presocráticos, que es un precedente a esta concepción de los fluidos de Hipócrates, que es Empédocles. Empédocles también consideraba que era una discusión eh, innecesaria esta de cuál es el elemento principal, y Empédocles insiste en que el elemento principal es la armonía misma. Todo en cuanto existe, existe en virtud de cuatro elementos físicos y dos elementos inmateriales. Los elementos físicos o materiales son aire, fuego, agua, tierra. Y hay dos elementos inmateriales que normalmente no mencionamos, pero que para Empédocles son igual de importantes, que son el amor y el odio. Es en virtud del amor y el odio que estos elementos se relacionan, que estos elementos se constituyen. Nosotros hoy tenemos una tabla de los elementos que se describe a nivel molecular, cada uno de esos elementos que conocemos, pero pues en esta época por elementos se concebían estos cuatro solamente. Entonces, este vaso que tengo en la mano está compuesto de 93% de agua y de 8%, bueno, qué sé yo, de una parte de fuego, de aire, es decir, todo en cuanto existía se concebía que era una composición en cierto porcentaje de estos elementos y que era
el amor, valga decir, la capacidad de reunir lo que mantenía condensado esto, o el odio, lo que los dispersaba. Esta es como la concepción que tiene inicialmente Empédocles al respecto y que va a ser muy importante también eh, para esta teoría de los humores. De la misma manera que uno tiene el cuadrante del aire, aparece la sangre, en el fuego aparece la bilis amarilla, en el agua aparece la flema y en la tierra aparece la bilis negra. Y eh, el cálculo que hace Hipócrates va del lado de lo húmedo a lo seco y de lo frío a lo caliente. Según la cosmovisión de la época, el elemento húmedo y caliente era la sangre, el caliente y el seco era la bilis amarilla, el húmedo y el frío era la flema y el seco y el frío era la bilis negra. Al mismo tiempo, cada uno de estos fluidos se debe a un órgano fundamental. El corazón para la sangre, el vaso para la bilis amarilla, la cabeza para la flema y la vesícula biliar para la bilis negra. Pero noten ustedes que en el centro de estos órganos hay dos. El estómago, bueno, Hipócrates va a decir el vientre, y los pulmones. ¿Por qué? Recuerden que el problema principal es la relación entre el cuerpo y el medio, y en ese sentido es la dieta, es lo que consumimos, lo que nos va a conectar principalmente con el medio. La primera fuente de los fluidos son el corazón y los pulmones. Cuando el vientre está vacío, dice el autor, van a entrar en funcionamiento los otros órganos a producir ellos sangre, bilis, flema. En ese sentido, también hay alimentos que son en sí mismos flemáticos, sanguíneos, melancólicos y coléricos. Lo salado va a decir el autor que es flemático, lo agrio es melancólico, lo amargo es colérico y lo sanguíneo es dulce, ¿sí? La correspondencia de estos fluidos implica también una correspondencia con las estaciones del año. Bueno, noten ustedes el carácter cíclico de esto, es decir, así como estos órganos no están encerrados en sí mismos, ninguno de estos fluidos está encerrado en sí mismo, todos estos fluidos se correlacionan. De la misma manera, podríamos encontrar esta cosmología en las estaciones del año. El carácter sanguíneo lo podemos encontrar en la primavera. El carácter colérico lo encontramos en el verano, el carácter melancólico en el otoño y el carácter flemático en el invierno. Bueno, aquí están invertidos otoño e invierno. Invierno estaría al otro lado para continuar con el ciclo que propongo, me acabo de dar cuenta. Pero este es el sentido. Y de la misma manera, hay una relación con las edades de la vida. La infancia es sanguínea, la juventud es colérica, la madurez es melancólica y la vejez es flemática. De hecho, muchas de las enfermedades que tienen que ver con las edades tienen presente esto. Por eso es tan importante no pensar que se trata de caracteres que uno tiene de una vez y para siempre. O sea, el carácter está moviéndose siempre dependiendo de la estación del año, dependiendo de lo que yo como, de lo que yo respiro, de la edad que tengo. Por eso, cuando se hacía como el estudio de la situación de un paciente, no se le encerraba en una casilla de usted es sanguíneo, melancólico, flemático, etcétera, sino que se miraban las condiciones, el consumo principalmente de esta persona para poder determinar qué tipo de procedimiento era necesario hacerse. Había por ahí hay una frase de Hipócrates que es muy bonita, pero tristemente no es de él, que es, haz que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento.
no sé, bueno, yo lo he encontrado en varios restaurantes vegetarianos o en estos espacios que tienen, que tratan de tener cierta conciencia con el consumo. Y es problemática esta expresión porque para el autor, medicina y alimento de hecho son contradictorios. El alimento es lo que afirma todo lo que yo soy, todo lo que yo me como directamente influye en mi carácter, ¿sí? Mientras que la medicina viene a interrumpir, a cortar mi constitución. Por eso la medicina, más que algo que se consume, es algo que se le quita al cuerpo. La medicina era, sobre todo los procesos médicos pasaban por sangrías, por ejemplo, si se consideraba que la persona tenía una abundancia de sangre, entonces se le sacaba sangre y había procedimientos reglados para saber qué tipo de sangría se debía hacer, o se le inducía el vómito, se pensaba que por vía del vómito salía la bilis negra o la bilis amarilla, entonces de esta manera la medicina vendía a cortar lo que por vía de la alimentación hacemos. Por eso el alimento no puede ser la medicina, al menos en esta concepción eh, que tenía el autor. Insisto, por eso es tan importante ver el carácter cíclico de la cuestión. Solamente, si bien esta argumentación física tenía consecuencias psicológicas, no se constituye como una psicología de la teoría de los humores, sino hasta Galeno. Propiamente sanguíneo no significaba una forma del carácter en la antigüedad, si bien uno puede encontrar ciertas reflexiones al respecto, pero esta clasificación, ya no de los humores, sino del temperamento, va a aparecer sobre todo a partir de los autores latinos. Eh, entonces ya sí tenemos que sanguíneo es una actitud más, tiene que ver más con la alegría, con la fiesta. Una persona sanguínea, bueno, estas concepciones ya no biologicistas, sino psicológicas, llegaron hasta siglo XIX. En el siglo XVIII, Kant, por ejemplo, todavía en la antropología en sentido pragmático va a insistir en esta psicología. Va a decir que una persona sanguínea es despreocupada y esperanzada, le importa todo en el momento, pero al instante siguiente se compromete con facilidad, pero no suele cumplir sus promesas, es muy atento a ayudar a los otros, pero suele pedir prórrogas en el momento de cumplir sus propias deudas. Por su parte, el temperamento colérico se altera fácilmente, pero se deja apaciguar, por eso busca siempre rodearse de personas aduladoras. Es emprendedor, siempre está pensando proyectos nuevos, pero deja morir sus proyectos porque le falta la constancia y el compromiso para llevar a cabo los proyectos. Por eso tiene más apetito de honores que de trabajo. Se ama a sí mismo y siempre está buscando aduladores, pues, como he dicho. El flemático, dice Kant que flema es sinónimo de desafectado. Yo la verdad no sé de dónde saca esta comparación, pero así lo trabaja él. Flema es sinónimo de desafectado, Kant. Sí. Una persona flemática es una persona sin mucha sensibilidad. Eh, por eso se deja mover mucho por otros, no se mueve a sí mismo, pero sí tiene un carácter y es que ese sí se compromete a largo plazo. Como no depende tanto del ímpetu del momento, es más fácil que se comprometa en una acción. Ese es el tipo de carácter que hemos llamado estoico, ¿sí? Persona que es capaz de ir al mundo y trabajar sin esperar grandes fecciones emotivas de aquello que hace. Y el melancólico, por su parte, es dado a la preocupación, ve siempre los riesgos, también se compromete poco, pero porque sabe de sus límites, ¿sí? Teme no cumplir, es muy poco sociable, pero tiene una característica y es que es introspecto. Y por eso es que se le suele atribuir al melancólico este abono para el pensamiento filosófico o para el artístico, ¿sí? Finalmente, pues ya hay una cantidad de derivados de esta concepción psicológica. Los signos zodiacales en su momento también tuvieron un correlato con esta teoría de los humores. Entonces, así como hay signos de agua, fuego, tierra, no, aquí se me descuadró un poquito el formato, pero bueno, ahí está. Los signos zodiacales también juegan con esta idea del temperamento sanguíneo, el flemático, etcétera.
Aquí hay un resumen, bueno, en el momento en cambiar de formato la presentación se me movió un poco, pero creo que aquí está más o menos contenida todo lo que he dicho hasta el momento. Fíjese que quedó en la primera que están viendo la proyección, no sé. Ah, bueno, me dicen que quienes están viendo la proyección por Zoom no se les movió la presentación, pero entonces yo les voy a dejar el archivo para que lo vean, porque aquí sí, seguí trabajando con él, con los que estaban en sala. Entonces les voy a dejar el PDF. Compartamos. Bueno, y para cerrar, una reflexión entonces al respecto de por qué esta concepción duró tanto tiempo. Hay que decirlo que fue particularmente el golpe más grande a la teoría de los humores apareció durante el Renacimiento, cuando la anatomía pudo dar pasos agigantados en el conocimiento del ser humano. Es conocida la gran polémica de Vesalio con los médicos de su época. Vesalio, que es, si se quiere, como el gran anatomista o el padre de la anatomía, Vesalio insistía en que no se puede entender a la medicina si yo no puedo tener acceso directo al cuerpo, y acceso es en la mesa de disección. Los médicos no hacían disecciones. Los médicos, de hecho, lo que le daba el prestigio al médico no era cuánto intervenía el cuerpo, sino cuánto, qué sé yo, cuánta teoría conocía. O sea, un médico que no supiera latín estaba más desprestigiado que un médico que no supiera manejar un bisturí, ¿sí? Porque la cuestión del contacto con el cuerpo estaba era materia del cirujano, que no era el mismo médico, valga aclarar. La dignidad del cirujano, de hecho, estaba por el mismo nivel a la dignidad del barbero, del carnicero. Se concebía que aquel que tenía contacto directo con la sangre, que era capaz de abrir un cuerpo, tenía una deficiencia moral y se le excluía y se le ponía al mismo nivel del carnicero y del barbero. Y por eso, pues, los barberos durante tanto tiempo fueron los odontólogos y, en fin. Vesalio rompe con esta tradición y dice, tenemos que abrir el cuerpo para poder saber cómo es un cuerpo por dentro. No podemos quedarnos solamente con las impresiones que lógicamente nos podemos hacer, pero que no podemos corroborar propiamente. Vesalio sostiene que Hipócrates no abrió un cuerpo, a lo sumo abrió cuerpos de monos y de algunos otros animales, pero él no tuvo, no fue, disección no fue una práctica en la Grecia antigua, sí lo fue en Egipto, pero a partir de Grecia, en la práctica de la disección desaparece en la historia de la medicina, y todo lo que sabemos en medicina lo sabemos a partir de estas teorías macrocósmicas y microcósmicas, que era el paradigma que había en la época. Cuando se rompe esta idea de una unidad entre el macrocosmos y el microcosmos, de pensar que así como están constituidos los astros, estamos constituidos por dentro, de pensar que así como está constituido numéricamente, el número 4 habíamos hablado de lo importante que es, o sea, tienen que ser 4 los humores, no 3, no 5, ¿sí? Esta idea numerológica que constituye el cuerpo y que constituye la totalidad era la que estaba a la base de toda reflexión teórica, más allá de abrir el cuerpo propiamente. Vesalio rompe con esta tradición y, sin embargo, a pesar de que estamos hablando de 1600 algo, 1500 algo, sin embargo, la teoría sigue viva, ya no desde su fundamentación de los humores, sino desde su fundamentación del carácter. Entonces todavía Kant argumenta en este sentido. ¿Por qué? Porque ya no, Kant no cree en la bilis amarilla como el fundamento de nuestra acción, pero sí se cree que psicológicamente seguimos estructurados de esta manera. Entonces habría que buscarle otros nombres, pero lo cierto es que la persona sanguínea está definida en términos psicológicos, la persona melancólica está definida en términos psicológicos, ¿sí? Es decir, el último respiro que tuvo esta teoría ya no fue por la vía médica, por la vía biológica, sino por la vía psicológica. Y de eso sí hablábamos también en sesiones anteriores. Hasta Freud tiene que polemizar con esta concepción para poder que cambiemos de paradigma por fin respecto de cómo está constituida la subjetividad. Eh, Muy interesante. claro, no, ya terminé ahí. No, no. Eh, es una pregunta
a raíz de lo que acabas de decir. Mm, entiendo, por lo que conozco, que no conozco tanto del tema como tú, eh, que fue la teoría del microorganismo realmente lo que terminó con la teoría de los cuatro humores. Es decir, en la medida en que las enfermedades y muchos fenómenos paralelos o complementarios del cuerpo eran interpretados en términos de la teoría de los humores, obviamente entre ellos caían, por ejemplo, las infecciones. Aparecer el concepto de microorganismo y tener una definición precisa de la naturaleza de la infección y tener no solamente una definición, sino inclusive una terapéutica. Comienzan a surgirse a partir y hacer una demostración cabal de toda la problemática médica que hay con relación a las infecciones. La teoría de los tumores se derrumba. Sí, ¿Me podrías ampliar algo sobre eso? claro. Yo señalo a Vesalio como el primer golpe a esta teoría, Claro, pero se conserva pues hasta el siglo XIX. tal cual. La concepción de las revoluciones científicas que trae un autor como Thomas Kuhn, por ejemplo, insiste en que difícilmente uno podría atribuir un único hecho a que un paradigma científico se caiga. Son constantes golpes los que hacen que al final uno dice, bueno, esto se puede mantener si hacemos esta reflexión. Ptolomeo hizo un montón de reflexiones a Aristóteles para que la teoría geocéntrica, perdón, siguiera sirviéndonos. A pesar de que ya había muchas cosas que no cuadraban, fue necesario muchos pequeños golpes hasta que llegara algo. Claro. Entonces, en efecto, uno podría decir, por ejemplo, dar cuenta con el microorganismo fue lo que cambió la concepción de la teoría de los humores, pero fue necesario que hubiera previamente una cantidad de golpes a esta teoría para que la idea del microorganismo fuera una evidencia ante nosotros. La tesis de Kuhn es que para que algo sea evidente, para que yo pueda decir eureka, para que yo pueda decir esto es, y a partir de aquí ya tenemos que cambiar radicalmente una concepción científica. Para que yo pueda tener esos ojos, yo necesito haber desarrollado históricamente esos ojos. El paradigma tiene que haber entrado en crisis y esa crisis se da por pequeños golpes. Bueno, esto es algo que iba a decir también. Nosotros solemos decir que los hechos hablan por sí solos. Los hechos nunca hablan por sí solos. Los hechos hablan con la voz que nosotros le prestamos. Y ese es el concepto de paradigma. O sea, porque todavía en Vesalio, por ejemplo, una idea también que aparece en Hipócrates y que duró mucho tiempo es la teoría del sexo único. No se concebía que existieran macho y hembra, se concebía que el único sexo era el sexo masculino y que el sexo femenino era una inversión del masculino. Se pensaba que la vagina era una especie de pene invertido. Todavía en Vesalio, cuando uno mira las gráficas anatómicas, él dibuja la vagina como el lado negativo del pene. Freud comenta ese punto. Ah, bueno, ¿dónde lo trabaja Freud? No recuerdo, hay un conjunto de dibujos Ajá. de Vesalio que Freud los comenta. Y eso es muy interesante porque Vesalio ya está haciendo disección, está dibujando los cuerpos tal cual se le aparecen y sin embargo él sigue viendo un pene invertido, ¿sí? Entonces, ese sí está en los hechos, pero para que pudiéramos salir en su totalidad de un paradigma fue necesario que el golpe de Vesalio estuviera ahí, pero que estuvieran muchos otros. Y por vía acumulativa llega alguien que dice, bueno, en este caso, pues los microorganismos, yo no estoy muy enterado, pero entiendo pues que por allí va. Claro, el microorganismo es el golpe de gracia, pero para que pueda ser visible a nosotros el microorganismo fue necesario que hubiera muchos golpes de esta naturaleza. Pero una simple complementación a eso. El microorganismo naturalmente es posible en la medida en que surge una nueva concepción de la vida. Y esa concepción de la vida implica una teoría de la organización de la sustancia viva que incluya ya no solamente los fluidos y es decir, lo duro y lo líquido, sino que conciba la posibilidad de la participación de organismos vivos en el cuerpo.
Claro. Y eso hace la posibilidad, naturalmente, también de desarrollar toda la teoría de las infecciones. Bueno, sí, no, esto es todo un tema No, es impresionante. un tema apasionante y que naturalmente pues nos podría dar lugar a una enorme cantidad de consideraciones que seguramente yo no estoy en la capacidad, por ejemplo, de Juan David de hacer una construcción teórica tan completa de esto. Yo anoto, por ejemplo, de que alguien me reprochaba en cierto sentido mi excursión más o menos ligera sobre la teoría de los humores, que esta persona me decía, la teoría de los humores es algo más complejo que lo que tú expusiste. Obviamente, pues, espero que con la proposición de Juan David esté de alguna manera colmada las insatisfacciones que quedaron con mi referencia a la teoría de los humores. Juan, y te agradezco mucho también por el espacio. Para mí es un honor de verdad estar con ustedes. Magnífico, magnífico. Es decir, hay muchos puntos, no te retires todavía. Hay muchos puntos sobre los cuales podríamos considerarlos. Pero me gustaría conocer tu opinión, por ejemplo, respecto a un punto. Y es, ¿qué sabes tú? Es decir, en la medida en que la teoría de los cuatro humores fue lo que podríamos llamar inclusive no solamente una concepción propiamente orgánica del funcionamiento del cuerpo, sino una teoría psicológica. Y una teoría psicológica que pasa por los cuatro temperamentos y los cuatro temperamentos. ¿Qué sabes tú de la incidencia que pueda tener la teoría de los cuatro humores, que yo no la conozco? Infortunadamente sería un tema para investigarlo en el nacimiento de la psicopatología. No, ahí no tendría idea, la verdad. O sea, es lo que dije acá. Claro, porque el nacimiento de la psicopatología, hay que decirlo, es anterior a Freud y al psicoanálisis. Es decir, hay toda un desarrollo muy amplio en el siglo XIX, por ejemplo, antes de Freud, de construcciones teóricas muy complejas sobre la naturaleza del sufrimiento y de la enfermedad mental. Y seguramente la teoría de los humores es clave para entender ese punto. Ya hemos visto, pues, cómo, digamos, la teoría de los cuatro humores es una explicación de la melancolía. Y la melancolía no solamente, digamos, es un estado del alma que permite la creatividad considerada como virtud, sino la melancolía también es una patología. Y es una patología desde tiempo antes, no solamente, digamos, surge con el siglo XIX. Sí, a ver, particularmente en Michel Foucault sí hay una insistencia en señalar que este tipo de medicación ontológicamente cae en un principio y es el de esencializar a los enfermos. A ver, es como sodomía ha existido siempre, pero homosexual solamente nace en el siglo XVIII, siglo XIX. Es decir, la práctica de las relaciones sexuales entre varones ha existido siempre, pero decir que alguien es por naturaleza homosexual, eso es muy propio del pensamiento en el siglo XVIII, siglo XIX. Y de la misma manera, tratar de definir al individuo por un síntoma que ya le es ontológico, esto es muy novedoso, es más nuevo de lo que pensamos. Y entonces, en concordancia con lo que venía presentando, a mí me parece muy interesante ver que en Hipócrates, por ejemplo, y también en gran medida en Galeno, estas orientaciones del carácter son muy móviles. O sea, uno no es esencialmente una cosa, pero paulatinamente empezamos a ver cómo se termina sintomatizando al individuo su esencia misma. Así que para Kant, por ejemplo, es inconcebible que una persona pueda ser colérica y melancólica al mismo tiempo, o se es lo uno o se es lo otro. Y esta esencialización del síntoma me parece que sí es
lo novedoso que habría que estudiar, pues y digo, habría que ir más con más detenimiento porque no sé mucho al respecto. Pero sí, me parece que este carácter vivo que había en la medicina antigua se va perdiendo paulatinamente y es esa esencialización lo que se vuelve como el caldo de cultivo para la patología, la patologización de los individuos. Finalmente quisiera hacerte una pregunta que pues podemos hablar toda la mañana si ustedes lo desean, porque creo que el tema es muy interesante y creo que tenemos la ocasión de discutir con alguien que conoce muy bien el tema. Pero antes de pasar a mi exposición, quisiera hacerte una pregunta que es la pregunta que rige mi exposición de ahora, en lo que sigue. Y anticipo un poco lo que voy a exponer. Lo que voy a exponer tiene que ver especialmente con el número 4. El número 4 que está, por ejemplo, en la teoría de los 4 humores. ¿Tú tienes alguna respuesta acerca de la significación del número 4, no solamente en la teoría de los humores, sino en general en muchos otros fenómenos? No. Sé, por ejemplo, que en algún momento estuve muy interesado en entender las edades de la vida y eso fue lo que me llevó a los 4 modos, estudiando la infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Fue eso lo que me llevó a la teoría de los 4 humores y me pareció muy interesante el hecho de que estuviera el número 4 ahí tan presente. Pero sé que junto al número 4 había otro número que estaba muy presente y era el número 3. Por ejemplo, Aristóteles no es un adepto a la partición en 4. Aristóteles es los 3. Sí. Entonces, para Aristóteles, las edades son infancia, juventud, perdón, infancia, y en la infancia está incluida la juventud, madurez y vejez. El paradigma no son las estaciones, sino el día, la mañana, el mediodía y la noche, ¿sí? Entonces, como que todas las analogías que aparecen en las edades de Aristóteles van más hacia el número 3 de lo que puede aparecer en este otro grupo de pensadores con el número 4. Entonces, no sé particularmente qué hay con la cuestión del número, pero sí veo que hay otros que le hacen... Bueno, pero esto lo único que hace es ahondar mi dificultad, porque efectivamente, digamos, plantea la idea de que los números, o por lo menos las cantidades, mejor, tienen una significación importante en la construcción de las teorías. Y habría que preguntarse cómo y por qué. Hay hipótesis al respecto, ¿cierto? Hay hipótesis y vamos a ver si soy capaz de transmitir algunas de ellas. Pero subrayo pues el interés que tiene el problema, que es un problema casi que metafísico en algún sentido, pero también es un problema, digamos, muy concreto, que tiene que ver con realidades muy concretas. Y me parecería pues interesante si tienes algo que añadir a partir de lo que has dicho sobre el problema. Solamente ampliar un poco el problema sin llegar a una respuesta. Me parecía, mientras estaba buscando pues como elementos para esta presentación, contra el vínculo entre Hipócrates y Ptolomeo por la vía del número. En Ptolomeo aparecen las 12 constelaciones, pero si uno indaga más no son 12, resulta que son 36 y se indaga más, hay varias hipótesis, no me he sentado a leerlo a él propiamente. Lo que aparece, que me alcancé a informar es que en Ptolomeo hay varias propuestas de los números de constelaciones y todos son múltiplos del 4, ¿sí? Ah, sí. Y bueno, y el número 12 es el que conservamos porque a partir de la constelación, de las 12 constelaciones, pues vienen también los astros y por todo el recorrido que se ha hecho sobre la predicción posible de los astros, pues el número 12 se ha constituido en algo fundamental. Y todavía en el siglo XIX es muy interesante ver cómo Hegel, cuando se doctora, esto es muy interesante porque es un chiste que suelen hacer los anti-hegelianos.
Uno cuando estudia filosofía es o es hegeliano o es anti-hegeliano, como que no hay puntos medios posibles. Hegel se doctora con una tesis que trataba de desmontar la idea de que el octavo planeta tuviera que existir por una cuestión numerológica. Me explico, hasta la época de Hegel solamente teníamos conciencia de 7 planetas, pero se insistía en que era necesario que los planetas fueran 8, no podían ser 7, tenían que ser 8, ni 9, tenían que ser 7, tenían que ser 8 planetas. Y se conocían 7, pero estaban como a la espera de encontrar el octavo planeta. Lo que hace Hegel Esa es, es una discusión que aún existe en astronomía, ¿no? no estoy enterado aún. Sí, aún existe porque, digamos, la adición del octavo planeta conllevó la adición de un noveno. Claro, y en ese momento ya Y- Plutón salió otra vez, Exactamente, Plutón volvió a salir. pero por argumentos distintos. Sí, claro. Claro, lo interesante es que cuando Hegel desmonta esta idea de que tienen que ser 8 por una cuestión entre macrocosmos y microcosmos, que hoy diríamos somos hegelianos porque no es racional pensar que el número de planetas se debe a una cuestión, a nuestra proyección en el número. El mismo año que Hegel demuestra esto, se descubre el octavo planeta. Entonces, hay quienes salen a decir que el gran problema, el gran error de Hegel fue que, o su gran fracaso fue demostrar que había 7 planetas, pero se descubrió el octavo. Y no es que Hegel haya demostrado que haya 7. Él dice, si encontramos un octavo, no va a ser por una cuestión numerológica. Eso dicen los hegelianos. Eso decimos los hegelianos. Bueno, que Hegel también tenía un asunto con el número 3. ¿Ah, sí? Sí, sí, la dialéctica hegeliana estaba por ahí siempre. Claro, muy bien. Perdóname antes de que te retires. Ok. Y con esto iniciamos un poco lo que voy a comentar. Si te parece, podríamos poner la lámina para que todo el mundo la vea, la de sí. Mira, es esta. Muy bien, está hecho. Y es un cuadro de Durero. Durero es un pintor del Renacimiento alemán. La pintura es del año de 1526. Es decir, que es un momento histórico bien particular. Y explorando sobre diferentes aspectos, me hice la pregunta, ¿por qué 4 y no 12? ¿Cierto? Que sería lo, lo normal que fuera o 12 o, bueno, u otra cifra, pero ¿por qué 4? ¿Y qué tiene que ver el 4 allí? Bueno, entonces ahí surge un poco el tema del 4. Los personajes son. San Juan, San Pedro, San Marcos, es el del, y San Pablo, es el último. Cosa que es muy complicada además, porque hay un problema, inclusive en la denominación del cuadro. Que yo sepa es Durero el que lo llama los 4 apóstoles, pero resulta que San Marcos no es apóstol. San Marcos es un evangelista. Claro. Pablo se considera de alguna manera, bueno, hay una polémica con relación a eso, pero se considera de alguna manera un apóstol tardío, pero está dentro del rango de los apóstoles, lo que evidentemente San Marcos no lo es. Y es un error que no deja de ser sorprendente. Bueno, ¿por qué 4? Tú mencionaste un poco algo sobre la completud y la incompletud. ¿Qué podrías decir a partir de eso, de este cuadro? Lo que se te ocurra, y si no tienes nada que decir, no importa. Sí, sería asociación libre, la verdad. No se me ocurre más. Ok, bien, perfecto. Me quiero sentar porque te quiero escuchar, entonces le agradezco mucho. Bueno, magnífico. Muchísimas gracias, Juan David. Ha sido muy interesante
tu trabajo y creo que todos estamos agradecidos con la intervención. Gracias también a ustedes por la escucha. Permiso. Reitero la invitación al taller filosófico. Sí. Este es un espacio que yo he creado, se llama Lo propio en lo extraño. Es un espacio de café filosófico, talleres de filosofía. En este momento estamos encontrándonos junto con un amigo en la casa Taller Destiempo, que queda en el Parque de Boston. Cada mes hacemos un encuentro allí. Este sábado, no, este viernes, vamos a hacer un encuentro de la semana. sí, sobre el amor. Va a llevar por título Hay que reinventar el amor. Eh, Normalmente pongo un título a modo de pregunta, como invitando a las personas que se acerquen. Y la idea es conversar sobre esta pregunta. Yo hago alguna introducción junto con Jason, que es el amigo mío de la librería Delfos. Él y yo hacemos una presentación de unos 15, 20 minutos, pero la idea es conversar con el público. Entonces, esa es la dinámica del Café Filosófico. Va a ser el viernes a las 7 de la noche, Casa Taller Destiempo. Queda a 3 cuadras del Parque de Boston, no tengo la dirección propiamente, pero bueno. Y esta es una actividad de Lo propio en lo extraño, que es el proyecto filosófico que modestamente he venido construyendo este año. Muy bien, magnífico. Muchas gracias, Juan David. Bueno. Yo creo que si tuviera que decir algo general sobre lo que he preparado para hoy, tendría que decirlo de dos maneras que son bastante distintas, pero que conviene mencionarlas ambas. La una, un poco dramática, sería la de que lo que voy a exponerles es el fracaso de una investigación. Es decir, que me propuse explorar el tema que ya conocen, cuál es el del 4, y al respecto no tengo, digamos, una respuesta suficiente que me sea convincente acerca del por qué el 4 tiene el lugar que parece tener en diferentes aspectos de qué, de lo real. Y la pregunta creo que es complicada decirla en esos términos. ¿Es de lo real? Por ejemplo, de lo real podemos decir que un ejemplo paradigmático serían las 4 estaciones o los 4 humores. Bueno, etcétera. Vamos a ver un poco algo sobre eso. O es el fracaso de esa pregunta. O más bien, para decirlo de una manera un poco más positiva, es la exposición de cómo una investigación se desarrolla sin que necesariamente culmine en una respuesta convincente. Es decir, que el trabajo que les voy a presentar más bien es una exploración que llega a ciertos puntos que o bien quedan por desarrollar o que se cierran ahí. Por lo tanto, si les resulta insatisfactorio lo que propongo, ya saben por qué. Bueno, el hecho de preguntarme por el 4 se me ha venido reiteradamente apareciendo en esta pesquisa o en esta indagación sobre la naturaleza de la melancolía, en la medida en que el 4 ya está, como lo vimos ahora con la exposición de Juan David, en la esencia de la teoría de los 4 humores, y el 4 explica, una de ellas remite particularmente a la bilis negra, es decir, a la melancolía. Es decir, una teoría de la melancolía
no puede ignorar de alguna manera que uno de los antecedentes que durante cerca de 25 siglos, más o menos, tuvo vigencia para la explicación del fenómeno fue la teoría de los cuatro humores. Yo digo 25 siglos y miro a Juan David porque me quedó la duda. Me pareció que Juan David, a pesar de que insistió en Hipócrates, toma como punto de partida de la teoría de los cuatro humores, particularmente a Galeno, que ya pertenece a Roma, y no pero entiendo pues que entre los griegos existe un desarrollo muy importante antes de Roma de todo el problema de los cuatro humores. Esto para precisar algo con relación al respecto, porque pudiera quedar el equívoco al respecto. De la teoría de los cuatro humores, es una teoría que tiene una vigencia inaudita, inaudita. Yo no conozco quizás ninguna explicación tan, tan firme en la historia del pensamiento humano, sobre todo cuando tiene pretensiones científicas y se somete a la posibilidad de la refutación o de la modificación, de la transformación, que no es una doctrina propiamente religiosa. La teoría de los cuatro humores no es necesariamente una doctrina inmutable y que tiene que someterse, sino que su misma evolución muestra cómo va añadiendo elementos o olvidando elementos, y es parte de lo que vimos. Pero ello nos remitió pues a plantearnos el problema de, de la teoría de los cuatro humores en función de la melancolía, y ahí aparece o se me presenta la idea del cuatro. Esa reiteración del número 4 podría tener algún sentido. Y no me lo pregunto de una manera, digámoslo así, mística con relación al número, sino que trato de situar el problema en el orden de lo real. Y digo mística porque hay toda una mística del número. Y es una mística que naturalmente fue cultivada ya por los griegos. Es decir, Pitágoras hace del número también una especie de divinidad y por lo tanto, digamos, a lo largo de la historia se han presentado concepciones místicas del número. Yo diría que la última es lo que llamamos el cientificismo. El cientificismo que intenta explicar a partir de los números todo lo existente y que supone que cualquier proposición ajena o que no incluya una teoría de los números o una interpretación numérica, especialmente hoy estadística, es una teoría sin fundamento. Así pues que, digamos, la pregunta por el 4, trato de subrayar este aspecto, la sustraigo por completo de cualquier dimensión o connotación que pudiéramos, para llamarla de esa manera, que me parece que es justa, que sea pitagórica. Les quiero recordar pues que Pitágoras o la escuela pitagórica fue una escuela filosófica muy importante en Grecia, en donde se produjo, digamos, monumentos fundamentales de la matemática que siguen vigentes. Sabemos, por ejemplo, de la demostración del teorema de Pitágoras, que determina muchísimas cosas en las matemáticas, o la geometría euclidiana que nace en el seno de la escuela pitagórica. Es decir, la escuela pitagórica, ciertamente podríamos decir, asume la tentación de hacer del número algo que pueda en ese sentido constituir una especie de faro del mundo o de divinidad, mejor. Hay un culto al número entre los pitagóricos.
Mi perspectiva es ajena a toda tentación pitagórica. Y lo subrayo, pues, puesto que, digamos, eso nos permite situar el problema en forma más precisa. Permítanme mencionarles la serie que ya las hemos destacado, ya Juan David mencionó casi todas ellas, pero repetirles dónde aparece el 4 en la historia, por lo menos del pensamiento. Les voy tenía la tentación de pintarlo en el tablero. De paso, antes de hacer esto, pinté esa figura de Tetractis, que es una figura de Pitágoras, que es una figura que tuvo, digamos, como como fundamento la idea de mostrar la significación del 4. Y ustedes pueden ver el 4 de múltiples maneras en esta figura. Por ejemplo, la vemos en los 4 puntos que aparecen al final o en los lados del triángulo. Los 4 puntos aparecen también en los distintos rombos que hay en ella. Es decir, en general, el 4 está de alguna manera participando activamente y de hecho por eso el de su nombre, tetra, que es 4, es la manera de nombrar la figura. La quise colocar allí como una especie de símbolo de lo que iba a señalar. Ahora les menciono los 4 que me interesa destacar. Están los 4 elementos en primer lugar: aire, tierra, fuego y agua. Están las 4 cualidades de la materia, podríamos decir, que son, lo sabemos, lo húmedo, lo seco, lo frío y lo caliente. Las 4 cualidades. Los 4 humores: la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla o roja, a veces es roja, y la flema. Los 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Las 4 estaciones, ya las conocen. Los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente, occidente. Las 4 edades, que es una construcción, ya vimos lo que Juan David nos mostró, de que se pasa del 3 al 4. Pero podríamos decir que hay la tendencia en la modernidad a pensar las edades en términos de 4. Los 4 vientos de la rosa de los vientos, que son 4 vientos que tienen nombres propios y que seguramente algunos de ustedes conocen. Los 4 jinetes del Apocalipsis, acerca de lo cual podríamos hablar muy largamente, que remite a su vez los 4 jinetes del Apocalipsis, que como ustedes saben son la guerra, el hambre, la peste y la muerte. Cada uno de ellos representa los 4 grandes fantasmas, podríamos decir, de la humanidad. Y toda la historia de los 4 jinetes del Apocalipsis es una historia llena de interés que nos remite también, repito, a una teoría de los colores, por ejemplo, en el cual podríamos llegar a encontrarnos, por ejemplo, con Goethe, que como ustedes saben tiene una teoría de los colores y que no deja de estar cercana a esto. Y si ustedes indagan en
en internet, por ejemplo, podrán ver que los 4 jinetes del Apocalipsis se representan por un caballo de color particular y la vestimenta del jinete también tiene el mismo color. Es decir, uno es negro, otro es bayo, otro es rojo y otro es blanco. Esa teoría de los colores que hay allí tiene suma importancia y podríamos indagar diferentes cosas al respecto. Podría añadir a esos 4 que acabo de mencionar, que como ven ustedes no son pocos, al menos 2 cuadros más que tienen interés en lo que me interesa señalar. Esos 2 cuadros son los 4 libros de Durero sobre las proporciones humanas, que son 4, y los 4 libros sobre la medida de Durero. Con esto además subrayo la singular, digamos, dimensión intelectual de Durero. Durero no solamente, si puedes poner ya el cuadro. El Durero no solamente pues es un gran artista que representa o pinta ese cuadro de los cuatro apóstoles, que a mí me parece uno de los cuadros más bellos del Renacimiento y que tiene pues muchísimas cosas para decir al respecto. Permítanme mencionarles algunas de las cosas que están en relación al cuadro. 1526, que es la fecha en la cual pintó el cuadro. 1526 tiene diferentes acontecimientos históricos importantes que señalar de ese momento. En forma general, digamos que es la gran potencia artística del Renacimiento. Digamos, Durero conoció y se nutrió de su amistad con los grandes maestros italianos, especialmente con Leonardo, con Miguel Ángel y con Rafael, y se nutre pues de toda la importancia que tiene la pintura en Italia, y de todo ello se va a lucrar de una manera tan importante que, digamos, lleva la pintura alemana a un lugar que, si bien ya había tenido o tenía algunos grandes maestros, probablemente no había llegado a la estatura de Durero. Menciono 2 que ustedes tal vez conozcan, o seguramente conocen al menos a Holbein. Holbein es uno de los maestros del Renacimiento alemán, que también incidió en la formación de Durero, o Greenwald, que es un pintor menos conocido, pero que es un notable pintor que influyó de una manera importante también en Durero. Con esto lo que quiero decir es que la formación de Durero es una formación que pudiéramos llamar universal. Y es una formación que, digamos, participa de todas las corrientes fundamentales del pensamiento, entre ellas de lo que se conoce como el humanismo renacentista, de la cual él va a ser un expositor, digamos, de relieve y de importancia. Por lo tanto, podríamos decir de que el cuadro está inserto dentro de toda la problemática renacentista, que tiene que ver pues con estos hechos, pero también tiene que ver con un acontecimiento histórico fundamental, y es la lucha de Lutero con Roma, o de Roma con Lutero, como se quiera llamar.
Es decir, todo el surgimiento del protestantismo que aparece o se desarrolla especialmente con Lutero, tiene en Durero uno de sus puntales, ya que Durero era un gran admirador de Lutero contra Roma. Por lo tanto, podríamos decir que este es un cuadro que podríamos llamar protestante por excelencia. Es decir, que no es un cuadro católico, sino que es un cuadro esencialmente protestante. Cosa que valdría la pena considerarlo en qué sentido lo es y qué es lo protestante que hay en él y cómo entender eso. Yo no encuentro más que un término, y un término que me parece que es importante destacarlo, y es el término austeridad. La austeridad puesta en acción como arte contra, digamos, lo que podríamos llamar la pompa católica. Y si ustedes confrontan el cuadro con algunas realizaciones italianas especialmente, pero sobre todo barrocas, españolas u otras que tocan este tipo de temas, podríamos decir lo que aflora particularmente allí, al menos a mi juicio, es específicamente la austeridad. Lo cual nos deja abierta una pregunta y con ello voy a dejarles por hoy, para no fatigarles demasiado hoy, nos deja abierta la pregunta si el 4 de alguna manera tiene que ver algo con la austeridad. Bueno, tenemos abiertas muchas cosas y espero que de todas maneras haber suscitado la curiosidad de ustedes. Yo le agradezco de nuevo mucho a Juan David su exposición, que fue muy enriquecedora para todos, y espero encontrarlos dentro de 15 días, el primer sábado de agosto. De agosto espero que nos volvamos a encontrar y continuar con estas consideraciones. Que estén muy bien y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Juan Fernando. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Hasta luego, que estés bien.